¿Qué tal melómanas y melómanos? El día de hoy voy a presentarles una nueva sección de mi canal que se llaman Charlas con el Profesor Rayado, en donde voy a hablar de ciertos estilos de música que a mi parecer son desconocidos para la gran mayoría, para aquellos que no saben mucho de música y les gustaría aprender sobre ciertos estilos que han escuchado hablar, o quizás nunca han escuchado hablar, y puedan saber más de su historia, de los discos, de los grandes exponentes. El día de hoy voy a empezar con un estilo que, si bien es muy renombrado por mucha gente y que tiene una gran fanaticada, aquí en Chile al menos, para mucha gente es totalmente desconocido y es algo bastante poco entendible. Me refiero al death metal, un género que es conocido por la brutal música, la imaginería bastante grotesca, así con sesos y demonios y todo ese tipo de cosas horroríficas, y las ya conocidas voces guturales y guitarras ametralladoras. Así que si no tienes absolutamente idea de qué se trata este género, este es tu video, o si quieres mandárselo a alguien para que empiece a aprender de este tipo de música, bueno, espero que este video les sirva. Este video tendrá 3 secciones: historia, luego tendremos las características musicales y finalmente voy a nombrar 10 discos fundamentales para cualquier persona que quiera iniciarse en el death metal. Así que empecemos. Bien, hablaremos del death metal. Sabemos que en el presente sigue vivo y con mucha sanidad, pero no se sabe exactamente en qué año comenzó. Es decir, se tiene una idea que es entre fines de los 80 y comienzos de los 90. Por ahí en esa época, pero no se sabe exactamente el punto en donde se originó el death metal. O sea, como que no se dice ya, aquí en este preciso momento partió. No se está muy claro. Ni siquiera para el metalero más erudito lo tiene claro, y existen muchas discusiones acerca del tema. Entonces, vamos a ir un poquito atrás. Tomaré como base de que ustedes conocen a Metallica y Iron Maiden. Tengo que poner una base de algo. Si no va a ser Metallica y Iron Maiden, bueno, dense una vuelta a YouTube para entender más o menos de dónde viene. Iron Maiden representa lo que fue en su momento el heavy metal. Quien tienes a bandas como Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, que tiene grandes clásicos como British Steel, y Motorhead, que es bien conocido por su loquillo líder Lemmy. Estas son las bandas que como que tomaron el rock pero lo llevaron a un nivel mucho más duro, con bastante técnica. Pero luego ciertos chiquillos escuchaban heavy metal y también escuchaban punk, con bandas como Sex Pistols, The Clash, Ramones, hay miles. Escuchaban estas dos cosas, entonces como que tomaron la velocidad del punk y la agresividad del punk con la tecnicismo, con la calidad musical del heavy metal, y nació lo que se llamó el thrash metal. Y este es un punto importante, porque el thrash metal nació con bandas como Metallica, Megadeth. Algunos dicen que Megadeth no es thrash, yo lo consideraría dentro del género. Anthrax, Slayer, los magníficos Slayer. Luego de esto aparecen muchas bandas de lo que se llama el underground. El underground es como lo que no se conoce tanto. O sea, lo que se conoce a un nivel así como más grande a Metallica, Megadeth, de nivel heavy metal a Black Sabbath y Iron Maiden. Aquí, bueno, los Ramones son conocidos. Eso es lo que se llama el underground, el mainstream. En el caso del underground son bandas que no son tan conocidas a nivel mundial, digamos, pero a nivel de la gente que escucha el género los conoce muy bien. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el thrash de alemán, que tenemos a bandas como Creator o Sodom, que se caracterizaban por tener una imaginería muy brutal, las voces mucho más gritonas, acercándose a lo que se llamó las voces guturales, y las letras eran mucho más, ya era un nivel como el satanismo o la imagen horrorífica, lo llevaron a un nuevo nivel. Entonces, en particular, Slayer con las bandas germanas sirvieron de inspiración para lo que fue después el death metal. En especial cuando apareció el Raining Blood de Slayer el año 1986,
marcó un antes y un después en el estilo thrash metal y ahí se empezó a dividir porque, claro, Metallica y Megadeth podríamos decir que si bien tienen cosas pesadas son más melódicos. En cambio Slayer tomó mucho del punk. Hay mucho del punk en Slayer, en el sentido de brutalidad, velocidad y canciones no muy largas y directas al grano. Entonces, bueno, Creator y Some tienen un poco de eso, entonces eso sirvió de inspiración para nuevas bandas. Luego ocurrió lo que yo llamaría la transición. En la transición, haz la tilde para que no se quejen, en este proceso tenemos a bandas que empezaron a experimentar dentro del thrash metal distintos elementos que desembocaron en el death metal. Por ejemplo, hay una banda que se llama Possessed, que con un disco llamado Seven Churches nos mostraron una faceta del thrash metal bastante rara, para la época, claro. El sonido era mucho más crudo, las voces eran bien desgarradoras, no tan agudas como el thrash metal, como que el thrash metal tendía a ser más aguda. Aquí con Possessed era una voz mucho más oscura. Y se le considera como uno de los primeros discos del death metal. Si es que no el primer disco de death metal, pero tiene mucho de thrash. Entonces dicen, no es exactamente death metal puro. Bueno, yo igual lo consideré dentro de las primeras piezas de death metal. Desafortunadamente, Possessed, después de Seven Churches, como que no hicieron demasiado en el sentido de que ya hay otros discos, me parece que uno se llama Beyond the Gates, que igual es bueno. Como que no pudieron llevar a esto del Seven Churches a otro nivel. Después volvieron como al thrash. Entonces como que Possessed quedó ahí nomás. Luego tenemos a Sadus, no estoy seguro cómo se pronuncia, que tiene un disco llamado Swallowed in Black. También está Dark Angel, especial con el Darkness Descends. Y también tenemos a Pentagram, que es una banda de Chile. Porque hay una banda Pentagram que no sé si es sueca o inglesa, que son doom metal, que es otro tipo de género del metal más lento, es diferente. Ya hablaré algún día de él, pero Pentagram es una banda chilena, 100% chilena, que se le denomina un poco más thrash, o sea, como que lo podemos meter dentro del saquito de thrash. Pero Pentagram, si bien es una banda chilena y solo sacaron 2 demos, que después se compilaron en un CD, hay un disco en vivo también, que fue para mí también uno de mis primeros discos thrash metal. Pentagram es un caso de que llevaron un thrash metal muy oscuro, con una imaginería muy violenta, muy quizás también inspirado del contexto de la época, que era plena dictadura. Entonces Pentagram es un símbolo de lucha, de lo difícil que a veces era tener una banda en esa época. Y eso le sirvió de inspiración a muchas bandas death metal, pero no chilenas, sino mundiales. Ya les hablo, no sé, de la talla de Napalm Death, Morbid Angel, At the Gates. Todas esas bandas le deben algo a Pentagram. Y es un orgullo como chilenos tener una banda como Pentagram. Bueno, en el caso de Sadus y Dark Angel, yo los denominaría más como la velocidad. Aquí como que llevan la técnica en las guitarras, en las baterías, en el bajo en especial. En Sadus está Steve DiGiorgio, me parece, en el bajo. Corríjame si estoy mal. Y Dark Angel tenemos a Jim Hoglan en la batería, que es un monstruo de batería y que llevó a otro nivel el tipo de trabajo en los bombos. Bueno, también hay una banda que se llama Incubus, que no es Incubus el conocido, sino que Incubus, que es una banda, me parece que es de Luisiana. Y también tiene un disco que se llama Serpent Temptation, que es muy bien catalogado dentro de lo que es el Death Thrash Metal, o sea, como Death Thrash Metal, que en verdad para mí eso significa como la transición misma de el Death con el Thrash Metal. Hay 1000 bandas más aparte de estas, solamente les menciono estas como para que puedan entender y busquen en YouTube o en Spotify, hay hartos discos. Y ahora luego de esto llegamos al Death Metal así ya como tal, porque las bandas anteriores podríamos considerarlas dentro del Death Metal, pero ya el Death Metal puro, así clásico, donde realmente comenzó como movimiento, fue cuando apareció Morbid Angel, los antiguos Death, porque Death tuvo bastantes etapas, Obituary, y así está chato de que hable bandas gringas, voy a mencionar a Entomb.
Con estas bandas empieza a consagrarse el estilo death metal como tal. Ya no se hablaba de thrash metal, se hablaba de death metal. Porque sirvieron de... porque llevaron más allá la técnica del thrash metal. Ya les explicaré cuáles son las características del death metal, así como en las guitarras o las baterías. Deathpod es muy parecido a Possessed. La primera época con el Scream Bloody Gore y el Leprosy. Entonces Death con el Scream Bloody Gore y el Leprosy representan lo que fue la época death metal clásica de Death. Porque Death después se desarrolló en algo más técnico, ya hablaré sobre eso. Obituary representa el death metal pero de otra perspectiva, porque ellos demostraron que el death metal no tiene que ver necesariamente con la velocidad, cosa que uno comúnmente cree, en especial con el disco Slowly We Rot. Con ese álbum demostraron de que el death metal puede ser lento y aún conservar la esencia del death metal. Nadie puede negar de que ese álbum es death metal. Y en Entombed, de Suecia, tenemos un disco, bueno, tiene dos importantes, que es Left Hand Path y el otro que se llama Clandestino. Esos dos discos son parte de lo que se llamó el death metal sueco, que después se desarrolló y llegó al death metal melódico, que yo también ya hablaré de él. Luego de esto, bueno, aparecen un sinfín de bandas, hay miles de bandas de death metal alrededor de todo el mundo. O sea, alrededor de todo el mundo se desarrolló el death metal, fue un suceso. Y me parece que eso mantuvo al metal vivo, en el sentido de que el thrash metal como que dio un paso atrás. Ya Metallica estaba en otra, Slayer se había ido Lombardo de la banda y como que tuvo un tiempo medio de decadencia. Como que el thrash metal tuvo una crisis, pero en ese momento el death metal se desarrolló como género, pero a un nivel mucho más underground. Claramente, si tú le preguntas a alguien en la calle bandas thrash, podría hablarte, sí, Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax, Testament. Pero si le preguntas a una banda death metal, probablemente no sepa. Por eso a mucha gente le atrae el death metal, porque es algo bastante oscuro, bastante underground. Bueno, luego de eso el estilo se desarrolla. Yo diría como hay 3 grandes subgéneros, hay 1000 subgéneros. Yo creo que mañana va a salir otro subgénero, pero yo diría que los más importantes sería el brutal death metal. Metal voy a llamar DM al death metal ahora. Luego el technical death metal. Y el otro es el melodic death metal. ¿De qué se tratan estas 3 cosas? ¿Por qué diferencia hay entre brutal death metal, technical death metal y melodic death metal? Obviamente todos son death metal, pero el brutal death metal es más, digamos, es más cochino, es más machacón. Tiene solos más abstractos, voces muy guturales. Los grandes exponentes obviamente serían los magníficos Cannibal Corpse. Creo que escribí bien Cannibal Corpse. Si alguna vez escribo una banda mal, sorry. Pero es Cannibal Corpse. También está Suffocation. O sea, 2 bandas diría yo que son las más importantes del brutal death metal. Hay 1000 bandas más. Está Incantation, Immolation, todos los Asian. Todas esas son death metal brutal. Luego tenemos el technical death metal, que quiere decir que llevan las guitarras, la instrumentalización del death metal a otro nivel. Tiene mucho del jazz dentro, o sea, como en el sentido como de virtuosismo. Y entre ellas tenemos a Cynic, que también tiene cosas de progresivo. Death, yo le pondré Death 2, porque es como la segunda etapa de Death. Chuck Schuldiner tuvo 1000 alineaciones con Death, el único que se mantuvo fue él. Y cuando apareció el disco Human, como que empezó a cambiar un poco la cosa. Cynic es mucho más cercano al jazz. De hecho ahora hacen música muy alejada de lo que es el death metal, pero en su comienzo sí eran death metal. Y bueno, no, modernas me atrevo a decir a Necrophagist, una banda que no tiene muchos discos, pero son muy buenos los que hay, y yo los llamaría technical death metal. Tiene algo brutal obviamente, pero yo los encasillaría allí. Y tenemos el melodic death metal, que especialmente se le llama la escena de Gotemburgo. Gotemburgo. La escena de Gotemburgo. Con eso tiene que ver. Es decir, en Suecia. De hecho se le llama death metal sueco muchas veces, pero yo diría que
el death metal la llevan ellos. Ya hay bandas como At the Gates, In Flames, la primera época de In Flames. Y bueno, esta no es sueca, pero Carcass, yo le pondré Carcass 2, porque es una segunda etapa de Carcass donde incursionaron el tema del death metal melódico, en especial con el disco Hardwork. Ese es un disco fundamental del estilo. Y el melodic death metal toma elementos de el heavy metal, es decir, en especial de Iron Maiden. Yo diría que Iron Maiden, Judas Priest, esas dos bandas están muy presentes en el melodic death metal. Y también un poco del folk, ahí viene el folk, la música folk sueca. Los elementos acústicos del melodic death metal se le deben al folk sueco. Y eso le da un sonido muy rico al melodic death metal. Yo diría que este es uno de mis favoritos. Eso. Con eso extenderíamos un poco la historia del death metal. Obviamente salieron 1000 bandas después. Estoy medio bloqueado ahora para decir más bandas porque ahí son muchísimas. Bueno, The Black Dahlia Murder en el melodic death metal. Cephalic Carnage, que te viene mucho del brutal death metal, pero también con cosas más hardcore. Hay 1000 bandas death metal por ahí, y si les interesa más de algún estilo, coméntenlo. Oye, me gustaría escuchar más de brutal death metal, ¿qué me recomiendas? Yo feliz les busco información. Ya, así que ahora vamos a la siguiente etapa, que son la instrumentalización, o sea, las características musicales del death metal. Bien, en el caso de la instrumentalización, hay una cosa que llama a la vista, siempre es la batería. Hay ciertas técnicas de la batería que se empezaron a desarrollar con el thrash metal, en especial cuando apareció el Raining Blood de Slayer, o también con los discos de Dark Angel que ya mencioné. Pero hay un elemento que es clásico en el death metal, que siempre se le asocia al death metal, que es el blast beat. ¿Qué se trata el blast beat? Bueno, el blast beat es una técnica de batería en que la caja se va tocando constantemente de una manera bastante rápida. Para no decirlo de una manera tan técnica, porque yo tampoco soy baterista, tampoco sé demasiado, pero para que puedan escuchar de qué se trata, al menos cómo suena el blast beat, un gran baterista y conocido por dominar esa técnica es Pete Comando Sandoval de Morbid Angel. Así que hagan clic en este video para que vean exactamente cómo se toca un blast beat de una canción death metal. Bueno, aquí hay otro ejemplo, me parece que este es el baterista de Hate Eternal, para que chequen también otras formas de hacer blast beat. Hay distintos tipos según qué parte de la batería tocas y a qué velocidad, pero más que nada eso es parte de la esencia del blast beat, que es un elemento clave para entender el tecnicismo del death metal. En el caso de la voz, bueno, no es fácil. Hay mucha gente que intenta gritar como el death metal, los voces guturales, y no mucha gente le sale tan bien, pero hay gente que sí lo sabe hacer muy bien. Uno de ellos es Corpse Grinder, el segundo vocalista y el vocalista que permanece ahora es de Cannibal Corpse, que él diría muy representativo de lo que es la voz death metal. Así que aquí tienen un tema llamado Make Them Suffer de Cannibal Corpse, del álbum Kill del año 2006, que es un gran disco. Así que ahí pueden entender que es una voz gutural. Y también le voy a dejar un track que encontré muy interesante, que es Cost of Perdition de Opeth, que encanta el señor Michael Åkerfeldt, cuando a él le gustaba cantar death metal y ya no le gusta mucho. Él tenía un gran talento para cantar gutural, así voz baja, así que ahí tienen un track para que puedan apreciar ya sin instrumentos, solamente la voz, cómo es el gutural. Pero no todos los guturales son graves. También hay gente que experimenta con los guturales o los gritos de forma más aguda, como el caso de At the Gates, que tiene una voz mucho más chillona. Aquí les dejo un tema que es Lord of the Soul, que es uno de los clásicos de At the Gates. Ahí el vocalista es un poco más agudo, no es tan bajo como los que te mencioné antes. Y otro caso muy interesante es Death, porque Chuck Schuldiner al comienzo como que intentaba hacer un poco de voz gutural, así como el típico voz gutural de comienzo de los 90 del death metal, pero después empezó a hacer la voz cada vez más aguda, cada vez más chillona, más acercándose al heavy metal. Hay donde más se muestra eso, es un cover de su último álbum, de The Song of Perseverance, que es un cover de Judas Priest, Painkiller, que ahí ya yo diría que el nivel de agudeza de los gritos no puede llegar más allá, porque ya más allá es exagerado, así como Dannyfield. Ese es un track que yo diría que es como mostrar que también el grito puede ser totalmente agudo. Hay distintas técnicas que se usa en la guitarra para el death metal. Una de ellas es el trémolo. Otra también es el tapping en los solos de guitarra. También hay mucho virtuosismo, mucha velocidad de los solos de guitarra.
escalas cromáticas, que uno siempre conoce el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que son las notitas blancas del piano. En cambio, se usa mucho en los solos death metal y en la riff death metal la escala cromática, es decir, imagínense un piano, todas las teclitas del piano, imagínense que yo ocupara todas las teclas del piano para poder hacer un solo. Y también la afinación es muy importante. No todas las... Hay bandas que afinan en la afinación normal, que uno toca toda la vida. Cuando se ha tocado alguna vez una guitarra, escuchado una guitarra, lo más probable es que es una afinación estándar, que es como la afinación que siempre se usa. En el caso del death metal se usa mucho el bajar la afinación de la guitarra para que las cuerdas se escuche más, un sonido más grave. Entonces el sonido más grave le va dando una pesadez. Hay ciertas bandas que han exagerado un poco ese tema de la pesadez, y eso ha inculcado a que existan nuevas cuerdas en la guitarra, que hay músicos que ocupan 8 cuerdas, 7 cuerdas, y eso como que le da un sonido mucho más grave y profundo a la música. Eso, así que vamos a la siguiente sección, que son los discos fundamentales para novatos en el death metal. Bien, entonces para finalizar voy a nombrarles los 10 discos que para mí son un buen inicio para quien quiera empezar a escuchar death metal. Lo voy a nombrar de a dos. Los dos primeros que voy a mencionar son el disco Seven Churches de Possessed y el disco Altars of Madness de Morbid Angel, que son discos que representan la primera ola de death metal. Si bien Possessed es un poco anterior a Morbid Angel y es con un contexto un poco más trachero, creo que es un disco como para empezar a entender de cómo partió este género. Luego continuamos con dos discos que a mi parecer son parte del desarrollo del death metal, que son Slowly We Rot de Obituary y el Left Hand Path de Entombed, que son dos perspectivas diferentes a lo que ya se estaba haciendo el death metal. En el caso de Obituary, un death metal lento. Se acostumbra a relacionar el death metal con la velocidad. Obituary demostró que no necesariamente tiene que ser veloz el death metal para ser death metal. Y el caso de Entombed creó todo un sonido que se le llamó exclusivamente death metal sueco, porque todas las bandas suecas tienen un sonido y una forma de interpretar el death metal en particular. Luego tenemos a Cynic con Focus y Death con Symbolic, que representan el lado técnico del death metal, en el sentido de que los sonidos más cercanos al jazz. En el caso de Cynic, un poco más ambientales. Y el caso de Death Symbolic es su disco mejor logrado. Dirían para algunos es el mejor disco de death metal de la historia en sentido musical, porque le da belleza al death metal, es una pieza de arte realmente. Y Chuck Schuldiner nos muestra unas letras mucho más filosóficas, mucho más introspectivas que el ya acostumbrado horror, sangre, etc. Luego tenemos a Cannibal Corpse con The Bleeding y Suffocation con Effigy the Forgotten, que son dos discos que representan el brutal death metal, que ya les hablé un poco de él, que representan la parte más rápida, brutal, y la técnica de velocidad de las guitarras y el blast beat de la batería llegan a su máximo esplendor, las voces guturales, solos de guitarra abstractos, y esos dos discos para mí son los más representativos del brutal death metal. Y finalmente tenemos a At the Gates con Slaughter of the Soul y Hardware the Carcass, que son los dos discos fundamentales del death metal melódico. Para alguien común, como les decía, es raro pensar el death metal con la melodía. Bueno, ellos demostraron que se puede hacer death metal con melodías que se te quedan en el oído y manteniendo la estructura musical y las características del death metal. Eso, melómanas y melómanos, espero que les haya gustado esta charla. Ojalá que los que no conocen mucho de este estilo puedan empezar a escuchar death metal y se entienda de una vez que el death metal es música como todas y que merece respeto. O si hay algún estilo en particular que gustaría que hablen, no solamente voy a hablar de metal, voy a hablar de muchos estilos más. O si hay algún disco que les gustaría que hable, que haga un review, por favor, comenten. No se olviden suscribirse al canal, seguirme en las redes sociales. Es muy fácil, busquen en Facebook, en Twitter, el Profesor Rayado. Y eso, nos estaremos viendo en una nueva ocasión. Que estén bien.